Estimados aprendices de la tecnología Análisis y Desarrollo de Software ATSO, de las fichas 26-27-090, 26-27-091 y 26-27-092, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. En esta noche vamos a socializar dos evidencias correspondientes a la guía de aprendizaje 1, la actividad 4 y de la actividad 1. En la actividad 4 la evidencia 1 y en la actividad de aprendizaje 1 la evidencia 4. Entonces ahí, como pueden mirar en sus pantallas, pueden verificar los códigos y los respectivos nombres de esta evidencia. Entonces corresponde a la guía de aprendizaje 1, la 220501-092 AA4EB01, es decir, la guía de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 4 y evidencia 01, que es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. La segunda evidencia es la GA1, 220501-093 AA1EB04, es decir, es la guía de aprendizaje 1, la competencia 220501-093, la actividad de aprendizaje 1 y es la evidencia número 4, que es denominada documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. La agenda para esta noche es la bienvenida. Vamos a socializar las dos evidencias. Una vez se socialicen las evidencias, vamos a revisar en qué consisten los conceptos de requerimientos funcionales y no funcionales en el desarrollo de software, la definición de la metodología para el desarrollo de software y la resolución de inquietudes y conclusiones. Estamos en la actividad de proyecto 1, que es la parte más alta, que es la construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. La competencia, como les decía hace un momento, la 220501-092 es establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico. Tiene una actividad de aprendizaje, la 4, que es determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. La segunda competencia es la 220501-093, que es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Tiene entonces una actividad de aprendizaje, la número 1, estructurar el plan de actividad de análisis a partir de características del proyecto y modelo de desarrollo seleccionado. Ahí, para complementar, entonces ahí tenemos en la pantalla las dos actividades de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Entonces, para la primera evidencia es establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada, y en el caso de la segunda evidencia es el resultado de aprendizaje es planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. Resultados de aprendizaje porque son las asignaciones de los juicios o las notas para determinar si han aprobado o no esta competencia de acuerdo a estas evidencias. Alguien me preguntaba sobre las fechas, hasta cuándo se puede entregar, ¿no? Entonces estas dos evidencias estas actividades están habilitadas desde el día 15 de noviembre del 2022 y los tiempos regulares va hasta el 28 de noviembre de 2022. Entonces tenemos tiempo para realizar estas dos evidencias. Entonces 15 de noviembre del 2022 al 28 de noviembre del 2022. Sin embargo, si se llegasen a pasar después del 29 de noviembre, antes de que finalice la fase 1 en la cual nos encontramos, o terminamos la guía de aprendizaje 1, entonces se pueden enviar. Sin embargo, ahí les va a aparecer un mensaje, dice que es entrega tardía. No han de tener ningún inconveniente, igual se les va a evaluar, se va a recibir esta evidencia. Con respecto a la primera evidencia, de acuerdo a los requerimientos, entonces tenemos un material de formación dispuesto ahí en la plataforma denominado Análisis y especificación de requisitos.
Y para la segunda evidencia sobre la metodología de desarrollo, entonces tenemos precisamente un documento denominado Metodologías de Desarrollo de Software, en la cual nosotros nos vamos a afianzar o vamos a tomar como fuente primaria del estudio para el desarrollo de estas dos evidencias. En lo que nos pide la guía de aprendizaje o correspondiente a esta evidencia, especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Entonces, la actividad consiste en construir el documento de requisitos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta las características del software a realizar. Entonces, muy presente, vamos a realizar un documento, o sea, un trabajo escrito donde vamos a consignar los requerimientos o los requisitos funcionales y no funcionales aplicados a nuestro proyecto de software, ¿no? Ya a esta altura deben ya haber definido sobre qué van a trabajar su proyecto, es decir, al final ustedes van a trabajar desarrollando un software que sea de cualquier tipo, es decir, el tipo solución mediante software para escritorio, PCs o equipos de escritorio, una solución móvil, o puede ser una solución móvil, o puede ser una solución web, cualquiera de estas tres soluciones. Entonces, a este software le vamos a aplicar, entonces vamos a poder determinar los requisitos funcionales y no funcionales que le vamos a indicar entonces en este documento. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo la portada, debe tener la introducción, la lista de requisitos funcionales, requisitos no funcionales, el alcance, las conclusiones, debe incluir entonces ahí este documento, no olvidarse entonces que debe tener portada, tabla de contenido, introducción, desarrollo del tema correspondiente a los requisitos funcionales y no funcionales, y el alcance. Y finaliza con la conclusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas que pueden, de dónde están consultando. Puede ser el mismo material de formación que les da el SENA, o si tiene alguna otra fuente de consulta, pues lo pueden incluir. Algunos lineamientos para la entrega de la evidencia, entonces es un documento con los requerimientos funcionales y no funcionales. El tamaño o la extensión es libre, el formato es PDF o en Word. En cualquiera de los dos formatos puede enviar, sea en PDF o en Word. Para hacer el envío del producto, pues hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio para el envío de la evidencia. Entonces ahí en la plataforma ya vamos a mirar por dónde se envía esta evidencia, que se denomina precisamente especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Dentro del documento de instrumentos de evaluación, entonces el criterio para esta competencia es generar la documentación de la especificación de requisitos de acuerdo con normatividad y estándares relacionados. La lista de verificación, entonces, ¿qué se tiene en cuenta para la evaluación? Entonces, miramos si en el trabajo o en su documento si describe los requisitos funcionales de acuerdo con el software a construir, un 30%. Que si describe los requisitos no funcionales de acuerdo al software que va a construir, ahí sería otro 30, ya ha pasado la evidencia. Y ver si existe una coherencia entre los requisitos y el software a construir. Cuarto, el documento cumple con las normas básicas de presentación de documentos. Es decir, que sí se tiene en cuenta que si el documento tiene conclusiones, si tiene introducción, si tiene portada. Eso le da un porcentaje del 10% a este documento. Vamos a mirar la segunda evidencia, que es documento identificando la metodología para el desarrollo del proyecto de software, del proyecto de desarrollo de software. Entonces, teniendo en cuenta la información recopilada y la idea de proyecto, selecciona el proyecto seleccionado. Hay que realizar, aquí es un informe donde se describa y justifique la metodología de desarrollo del software a utilizar. Entonces, aquí vamos a hacer un informe donde se describe y justifique la metodología de desarrollo del software a utilizar. Miramos en esta serie de evidencias que hay dos tipos de metodologías, las ágiles y la tradicional. Entonces, por una de ellas o pueden ser una combinación de estas metodologías, van a aplicar
al desarrollo de su proyecto. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada también, una introducción, el desarrollo y la bibliografía. El informe debe evidenciar una justificación clara de la selección de la metodología respecto al proyecto a desarrollar. Entonces ahí sí deben ser claros por qué tomaron esa metodología. Hay que ser claros por qué escogieron eso. Entonces debe incluir una descripción del contexto y características del proyecto, o sea, una característica de su proyecto. Bueno, si voy a hacer un desarrollo para una tienda, entonces el software va a cumplir estos aspectos. El informe debe evidenciar el uso de filtros tales como tamaño del proyecto, periodicidad de realimentación con el cliente, estado de la tecnología, etc. Con respecto a la entrega de la evidencia, entonces el producto a entregar es un informe. La extensión libre, el formato es PDF o Word y el envío por el espacio asignado para esta evidencia. En cuanto al instrumento de evaluación, sigue siendo entonces establecer las actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. ¿Y qué se tiene en cuenta para la evaluación? Que si el documento cumple con las normas básicas de presentación de documentos escritos, un 10%. Que si en el informe existe una justificación de la selección de la metodología de desarrollo, un 10%. En el informe se muestra una contextualización del proyecto al que se le aplicará la metodología, un 20%. En la justificación se identifican las características de la metodología contrastadas con las características del proyecto, un 50%, o sea que la justificación es muy importante, vale la mitad de la evidencia. Y si se evidencia la utilización de varias fuentes de información, se recomienda por lo menos unas 5. Vamos a hablar sobre la especificación de los requisitos de software. Entonces, antes de continuar con los requerimientos o requisitos, vamos a definir qué es requerimiento o qué es requisito. Entonces, una de las etapas del ciclo de vida del software más importante es el análisis, ¿no? Entonces, el análisis es una de las etapas del ciclo de software más importante en la etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, por eso nos estamos deteniendo en una fase que está conformada incluso por 2 actividades de proyecto. Eso nos va a tomar este resto de este año y comienzo del siguiente para centrarnos en lo que es la etapa de análisis. Entonces, en esta se hace el proceso de levantamiento de las necesidades del cliente para posteriormente estudiarlas y así brindar una solución de software que cubra dichas necesidades. En este proceso intervienen los conceptos como requerimientos y requisitos. A ver, vamos a ver qué diferencia puede haber entre requerimiento y requisito. En cuanto al requerimiento, son las necesidades y solicitudes del cliente, las personas interesadas o involucradas de alguna manera en el software. Y el requisito corresponde a los requerimientos del cliente transformados en funcionalidades, características o restricciones del sistema a construir, lo que el sistema debe hacer. Eso es entonces se refiere el requisito. Entonces, por un lado son lo que nos está pidiendo el cliente y por el otro el requisito es qué quiere que aparezca ya en el software o en el programa a construir, o sea, lo que el sistema debe hacer. Son casi parecidos estos términos, sin embargo, pues hay que se los analiza aquí en esta parte. Respecto a esta parte, entonces debemos tener la capacidad de trabajar con ambos conceptos, ya que el proceso de construcción de software inicia con el levantamiento de los requerimientos del cliente para luego realizar el proceso de análisis, clasificación y especificación de los requisitos del sistema. Nos centraremos principalmente en los requisitos, ya que cuando se tenga claramente definida la problemática y las necesidades del cliente en forma de requerimientos, pasamos a transformar dichas necesidades en requisitos. Entonces hay aquí, junto con la siguiente evidencia, entonces se habla del Instituto Eléctrico y de Ingenieros Electrónicos, la IEEE. O sea, un requisito es una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o para alcanzar un objetivo. Entonces, mucha atención, que es la condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o alcanzar
un objetivo. Entonces aquí he recopilado algunos datos sobre la importancia de los requisitos. Los requisitos son la base del sistema de información. Hacer un correcto proceso de levantamiento y análisis determina el cumplimiento de los objetivos al momento de desarrollar el producto de software. Esta es una de las tareas más importantes en el ciclo de vida del software, ya que en ese proceso se determina qué es lo que va a hacer el sistema. Es decir, entonces lo más importante aquí es el cumplimiento de los objetivos al momento de desarrollar el producto de software. Entonces los requisitos son esos pasos, esa lista de lo que vamos a realizar. Los requisitos son las necesidades del cliente transformadas en funcionalidades que debe realizar el sistema. Es decir, por ejemplo, alguien nos pide registrar los productos en un archivo. Entonces, el sistema va a tener entonces registrar productos. Entonces, ahí estamos cumpliendo con un requisito que nos pide, registrar productos. Es por esto que para realizar un buen análisis de dichas funcionalidades se debe tener no solamente claramente identificadas las necesidades del cliente, tenemos que tener muy claro cuáles son sus necesidades y también tenerlas documentadas. Entonces el proceso de documentación es la especificación de esos requisitos. ¿Qué contiene entonces ese documento? Entonces, toda la lista de funcionalidades en el sistema que deberá hacer. Tener claro que el mal análisis puede afectar el resto de etapas del ciclo de vida del software. Es decir, si realizamos unos pasos que no nos pide el usuario, entonces puede afectar el desarrollo de todo el ciclo de vida. Entonces, por lo tanto, aquí radica la importancia de realizar un buen levantamiento de la información y especificación de esos requisitos que permita definir claramente las necesidades del cliente y las necesidades del sistema en cuanto a funcionamiento, hardware o software involucrado. Características, ¿no?, de los requisitos. Para la correcta definición de los requisitos se debe cumplir con una serie de características en cuanto a su redacción. Estas facilitan el entendimiento de los mismos. Veamos algunas características. Por ejemplo, único. O sea, que los requisitos deben ser únicos, que no pueden ser duplicados. Que correcto. El requisito debe poderse realizar. Debe ser técnica y legalmente posible, ¿no? Consistente. Los requisitos no deben entrar en conflicto con otros requisitos ya existentes, que puedan ser verificables. Se debe poder verificar en que el sistema cumple con lo definido en el requisito. Rastreable, que se puede poder hacer trazabilidad al requisito para verificar la referencia con otros elementos. Por ejemplo, rastreable. Necesitamos saber quién está grabando o quién elimina registros o quién modifica. Entonces debe haber una parte donde se lleve un registro de los usuarios que estén trabajando, en qué horario inició y en qué horario finalizó su trabajo. Entonces, rastreable. Claro, los requisitos deben ser claros, no ambiguos y que no generen confusión al momento de leerlos. Debe ser positivo. Al momento de redactar el requisito debe hacerse de forma afirmativa. Factible, o sea, no en forma de pregunta, ¿no?, sino que se debe ser una definición. Factible, el requisito debe ser posible de realizar dentro del alcance y costo del proyecto. Otra de las características, independiente del diseño. El requisito no depende del diseño del sistema de información. No va a decirse, no, voy a hacer esta característica para que sea para dispositivos móviles o para un sistema web o para un sistema de escritorio. Debe ser completo. Al momento de redactarlo, el requisito debe poder expresar una idea total. Breve. El requisito debe ser puntual, pero no a costa de la calidad del mismo. Priorizado. Se debe dar prioridad a los requisitos con el fin de garantizar su organización. Entonces, más adelante vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, en el desarrollo de un sistema de información se debe documentar claramente cuáles son las necesidades del cliente o de los usuarios. Hay que ser reiterativo en este aspecto y por eso realizamos en forma de requisitos, es decir, la documentación de las necesidades que tiene el usuario. Estos requisitos se definen
como un conjunto de elementos con los que debe contar el sistema, principalmente en términos de funcionalidades o comportamientos. Si lo vemos de una manera general, podemos encontrar dos tipos de requisitos principales. Entonces hablamos de los requisitos funcionales y de los requisitos no funcionales. Vamos a analizar uno a uno estos requisitos. Los requisitos funcionales corresponden a requisitos que nos indica lo que el sistema debe hacer. Entonces deben tener muy claro qué son los requisitos funcionales. Los requisitos que nos indica lo que el sistema debe hacer. Y los requisitos no funcionales están relacionados con atributos de calidad que complementan ese comportamiento funcional. Entonces ahí que he querido poner un primer ejemplo, ¿no? Si un requisito funcional nos dice que el sistema debe permitir el registro de usuarios, el requisito no funcional nos dirá qué tan rápido debe hacerse ese registro. Permitir el registro de usuarios, pero que se haga o se realice ese proceso de grabación en un tiempo de máximo 5 segundos. Entonces estamos diciendo, bueno, puede ser 5, puede ser 4, puede ser más o puede ser menos, pero se convierte en un requisito no funcional. Entonces vamos a hablar aquí sobre lo que es los requisitos funcionales y decir que representan esas funcionalidades con las que debe contar el sistema, que es lo que el sistema debe hacer o cuál va a hacer ese comportamiento. Tiene relación con las funciones que el sistema va a ejecutar y describen los comportamientos específicos del sistema que deben ser construidos por un desarrollador. Es decir, nosotros en algún momento vamos a ser recolectores de esa información, vamos a determinar esos requisitos funcionales. Incluso dentro del área de sistemas hay una ingeniería especializada solo en levantar requisitos funcionales, como también los no funcionales. Pero hay otro campo del desarrollador. En este caso, nosotros nos toca hacer todo, ¿no? Levantar, documentar, desarrollar, plantar, instalar, hacer mantenimiento por ahora, ¿no? Pero en una empresa de desarrollo de software se hace o se reparte estos roles. Entonces, algunas subcategorías de los requisitos funcionales. Un requisito de usuario describe cómo el usuario interactuará con el sistema. Hay otros requisitos del sistema. Describe las funciones, restricciones o acciones que el sistema deberá hacer. Y las reglas de negocio, entonces son reglas, condiciones, reglas que condicionan los requisitos anteriores y son la razón de ser de los requisitos. Algunos ejemplos de requisitos funcionales. Entonces, un ejemplo puede ser: el sistema deberá permitir el registro de mascotas por parte de un veterinario. Ese es un requisito funcional. El sistema debe permitir el registro de mascotas por parte de un veterinario, en el caso de un sistema para una veterinaria. El sistema enviará un correo electrónico de confirmación al email registrado cuando finalice el registro de usuario. Ese es un requisito funcional. Y otro ejemplo: solo el usuario administrador podrá realizar la consulta de jugadores registrados en la aplicación. Es un requerimiento o un requisito funcional. Dentro de la clasificación de los requisitos funcionales, entonces comenzamos diciendo que cuando se tienen claramente definidos estos requisitos que va a tener el sistema, es muy importante clasificarlos, facilitando así su organización y su prioridad. Entonces es asignar un número o un código y una convención al requisito del tipo del requisito. Entonces habláramos, por ejemplo, RF1, o sea, requisito funcional 1. Y luego va la descripción o el nombre del requisito. Y esto tradicionalmente se organiza en un documento conocido como el documento de especificación de requisitos de software, RS. Entonces, cuando se establece este tipo de documentación. En cuanto a la forma de redactar, entonces una forma recomendada consiste en redactar los requisitos funcionales con el identificador, un nombre representativo y un tipo, ¿no? Asimismo, debe ser necesario agrupar estos requisitos según su funcionalidad. Esto permite tener una visión general de las funcionalidades. Entonces, aquí en pantalla tenemos un ejemplo cómo están organizadas las sedes del SENA, ¿no? Entonces, primero hay un requisito funcional 01 que es inicio de sesión.
inicio de sesión es del tipo esencial, es decir, sin ese paso no se puede dar paso a los siguientes requisitos, entonces esencial. Pero también hay un requisito funcional 02 que es gestionar regionales y también es esencial. Y dentro de eso van unas subcategorías, por ejemplo, registrar regionales con se adiciona un decimal, entonces sería un requisito funcional 02.1, registrar regionales, y sería un tipo esencial. El 2 sería consultar regionales, actualizar regionales, eliminar regionales. Entonces ahí tenemos opcionales o ideal. Y un tercero requisito funcional 03 es gestionar centros de formación. Entonces ya tenemos registrar centros de formación, consultar centros de formación, actualizar, eliminar. Entonces con su respectivo identificador y su tipo. Entonces estos son unos ejemplos, una funcionalidad de los requisitos funcionales de el software. Bueno, se puede proceder entonces a especificar dando una descripción más clara de qué consiste la funcionalidad, hablando de los requisitos. Esta clasificación facilita el entendimiento del requisito y define el nivel de prioridad. Entonces vamos a hablar de un ID de requerimiento, con el nombre de requerimiento, un requisito funcional. El nombre del requerimiento, descripción y prioridad. Por ejemplo, inicio de sesión. La descripción sería: el sistema deberá permitir al administrador el inicio de sesión en el cliente web para gestionar la información presentada en la aplicación. Una prioridad alta. Clasificación de los requisitos funcionales. Entonces tenemos aquí otro identificador ya más amplio. Gestionar regionales. Entonces el sistema debe permitir al administrador la gestión de regionales participantes en el evento desde la aplicación web. Para esto se deberán tener en cuenta los siguientes requerimientos. Entonces ahí aparece el registrar regionales, consultar regionales, actualizar regionales, eliminar regionales y la prioridad alta. Entonces, como se menciona en este ejemplo, de clasificación en cada proyecto se determina la manera y el nivel de detalle. Entonces, en cada proyecto que ustedes estén trabajando, ya sea en grupo, ya sea individual, deben de tener entonces claridad sobre lo que quiere el cliente, ¿no? Y lo que se va a desarrollar. En cuanto a los atributos o estándares de calidad, ¿no? Entonces representan estos requisitos. Vamos a hablar aquí en este punto de los requisitos no funcionales. Hablábamos anteriormente de los requisitos funcionales, ahora vamos a hablar de los no funcionales. Entonces estos representan atributos o estándares de calidad con los que debe cumplir el sistema. Estos imponen restricciones en el diseño o la implementación. De esta manera, la calidad indica las características que el sistema debe tener en cuanto a su funcionamiento. Estos requisitos no funcionales girarán en torno a la calidad con las que se realizan dichas funcionalidades. Entonces ahí vamos a hablar de aspectos de usabilidad, confiabilidad, portabilidad, tiempo de entrega, velocidad, rendimiento, tiempo de respuesta, normativa, leyes. Todo esto está relacionado entonces con los requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales, entonces también hay unas categorías. Entonces, requisito del producto, características propias del producto en cuanto a usabilidad, eficiencia, velocidad, confiabilidad, portabilidad, requisitos de desempeño, requisitos externos, requisitos de seguridad, requisitos de la organización. Entonces son algunas clasificaciones de los requisitos no funcionales. En sí, estos tipos de requisitos no funcionales se centran no en lo que hace el sistema, sino en cómo lo hace. Entonces, cuando hablamos de los requisitos no funcionales, tiene una relación directa en cómo lo hace el sistema. Entonces, buscando que las funcionalidades definidas no solo cumplan con su razón de ser, sino que lo cumplan de la mejor manera, garantizando la calidad de los procesos. Entonces tenemos un requerimiento funcional. El sistema debe permitir el registro de mascotas. Aquí hablamos de un ejemplo. Entonces, un ejemplo de un requisito funcional: el sistema debe permitir el registro de mascotas. El requerimiento no funcional: el sistema no deberá tardar más de 5 segundos para confirmar el registro de una mascota o cualquier tipo de registro. Sucede que el requerimiento funcional es permitir el registro de mascotas, pero ¿qué pasa si este sistema se demora 4 o 5 minutos en registrarlo?
cumple con el requerimiento funcional, pero en cuanto a calidad, no, porque se está demorando mucho tiempo. El no funcional nos habla de que por lo menos en menos de 5 segundos el registro debe estar grabado en la base de datos. Algunos ejemplos de requisitos no funcionales. Entonces aquí tenemos ejemplos de requisitos no funcionales. El tiempo de respuesta al momento de realizar cualquier consulta no puede ser superior a 5 segundos. Entonces estamos hablando de eficiencia. Un segundo ejemplo, el sistema debe ser intuitivo y fácil de usar. Entonces hablamos de usabilidad. El sistema deberá permitir el almacenamiento local de la información en caso de que el dispositivo no cuente con acceso a Internet. Entonces hablamos de confiabilidad. Algunas restricciones. Entonces, al momento de definir los requisitos, también podremos encontrarnos con restricciones del sistema, y estos definen los límites o condiciones para el funcionamiento o construcción del producto de software, y se evalúan elementos como restricciones en cuanto a herramientas, tecnologías, lenguajes, estándares, limitando la forma en la que se puede resolver el problema. Entonces, de pronto queremos realizar una aplicación en un dispositivo móvil, pero queremos que cumpla las mismas funciones de un sitio web. Entonces, por ahí hay que hacer claridad. O, por ejemplo, el sistema solo va a funcionar para un sistema operativo Windows, no para otro sistema operativo. Entonces, ahí podemos consignar algunas de las restricciones. Clasificación de los requisitos no funcionales. Entonces, con el fin de, así como hacíamos con los funcionales, de categorizarlos, de identificarlos, entonces también acá los vamos a identificar con la misma convención, solo que va con una letra N, RNF, o sea, requisito no funcional número. Entonces, el nombre y más el nombre del requisito. El nivel de detalle lo define cada proyecto. En este caso se presenta la siguiente recomendación. Entonces, para referirme a ese punto, los requisitos no funcionales son propios de cada proyecto de formación. Difícilmente se van a aparecer o van a ser iguales de un proyecto a otro. Entonces, ahí tenemos una clasificación de los requisitos no funcionales. Por ejemplo, ahí tenemos el aprendizaje del sistema, el requisito no funcional 1. El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 2 minutos en cualquier funcionalidad. Por ejemplo, le vamos a capacitar en el registro de documentos de identificación. Entonces, se lo va a capacitar y máximo debe tomar 2 minutos. Eso dice el requisito no funcional. Por ejemplo, el 8, el almacenamiento local. Dice, el sistema debe permitir el almacenamiento local de la información en caso de que el dispositivo no cuente con acceso a Internet. Entonces, ahí pueden estudiar un poco más sobre estos requisitos no funcionales. Bueno, ahí vamos, nos pregunta por algunos ejemplos de la evidencia. Más adelante vamos a mirar algunos ejemplos, entonces, con respecto a esta evidencia. Con esto finalizaría entonces la aclaración sobre la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Con respecto a la segunda evidencia, que es documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Recuerden que estábamos estudiando las metodologías tradicionales, que se caracterizan sobre todo por ir secuenciales, ¿no? El planteamiento, el análisis, diseño, programación, pruebas. Decíamos que la organización del trabajo de las metodologías tradicionales es lineal, es decir, las etapas se suceden una tras otra y no se puede empezar la siguiente sin terminar la anterior. Una de las metodologías tradicionales entonces es en cascada o cascada. Es una metodología en la que las etapas se organizan de arriba a abajo y de ahí el nombre, ¿no? Se desarrollan las diferentes funciones en etapas diferenciadas y obedeciendo un riguroso orden. Entonces tenemos el levantamiento de requerimientos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. De otra metodología habíamos mirado que es las ágiles. Entonces, las metodologías ágiles de desarrollo de software son las más utilizadas hoy en día debido a su alta flexibilidad y agilidad. Dentro de los equipos de trabajo que las utilizan son mucho más productivas y eficientes por cuanto se sabe qué se va a hacer en cada momento. Todo el equipo está conociendo, ¿no? Las metodologías ágiles se basan en la metodología incremental, en la que cada ciclo de desarrollo se van agregando nuevas funcionalidades a la aplicación
final. Entonces, una de las metodologías de las ágiles, entonces tenemos Scrum. Es también una metodología incremental que divide los requisitos y tareas en forma similar a un Kanban o sprint, ¿no? Se itera sobre bloques de tiempos cortos y fijos, entre 2 y 4 semanas en proyectos grandes, ¿no? Para conseguir un resultado completo en cada iteración o en cada ciclo. Las etapas de planificación de la iteración son planeación, el sprint de planeación, la ejecución, la reunión diaria y la demostración de los resultados. Cada iteración por esas etapas se denomina también sprint. Entonces, si seleccionan pues esta metodología, entonces deben describirla. Entonces, haciendo un resumen, habíamos dicho que las metodologías de desarrollo de software están divididas en marcos de trabajo tradicionales, y entre ellos está la cascada, el proceso racional unificado, la programación extrema en cuanto a los marcos de trabajo ágiles, el desarrollo rápido de aplicaciones RAD y los Scrum. Y hay más, ¿no? Ustedes en la anterior evidencia pudieron consignar y encontraron más metodologías asociadas a estos dos marcos de trabajo, tanto al tradicional como al ágil. Y también vamos a mirar entonces algunos ejemplos de estas evidencias. Entonces, antes de terminar estas evidencias, vamos a ingresar a hacer una verificación en la plataforma. Todos ingresamos por esta parte, por el menú herramientas, por la parte de contenido del curso. Una vez dado en contenido del curso, al hacer clic allí nos lleva entonces a este menú al proyecto como tal. Entonces recuerden que estamos trabajando el proyecto, la fase 1. La fase 1, no sin antes revisar el cronograma. Aquí está el cronograma de la guía de aprendizaje 1. Entonces allí pueden consultar las fechas y lo correspondiente a cada una de las evidencias. Dentro de la fase 1, entonces la actividad de proyecto 1, que es la que estamos trabajando, entonces tenemos el material de formación y la guía de aprendizaje. Entonces, en cuanto a la guía de aprendizaje, aquí accedemos a la guía de aprendizaje. Al darle allí, pues podemos entrar a verificar entonces estas evidencias que estamos realizando y de la cual hemos resumido y miramos hace un momento. Entonces está la guía de aprendizaje y tenemos la primera guía de actividad de aprendizaje. Entonces la actividad que estamos realizando entonces es la especificación de los requerimientos. Entonces es la GA1 22.0501.092. En pantalla miramos que aquí nos da la información. Debemos movernos con las flechas a la segunda página, cuando dice especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí encontramos el instrumento de evaluación y en la parte inferior donde dice ver evidencia es el espacio para enviar su trabajo, su documento. Recuerden que les dije que era en formato PDF o en formato Word. Entonces abren ese espacio. Ahí el sistema entonces les va a permitir poder acceder al envío de la evidencia. Entonces, ahorita parece que está un poquito lento el internet. Entonces allí, bueno, por mi espacio tengo el rol de instructor, no me permite ver, pero ahí es por donde deben enviar la evidencia. En cuanto a la segunda evidencia, entonces la evidencia 93, estamos trabajando entonces la actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje 1. Entonces igual nos movemos con estas flechas a la primera evidencia que ya la desarrollaron, que es el taller sobre metodología. La segunda es la infografía sobre metodologías de desarrollo. La tercera es el foro, especificación de metodologías a aplicar. Me parece que ese no se lo mira. Y en la que vamos a trabajar es el documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Aquí está el instrumento de evaluación y este es el espacio por donde van a enviar su evidencia. En cuanto entonces el lugar por donde van a enviar las evidencias. En cuanto al material de formación, entonces se van por la parte que dice análisis y especificación de requisitos. Al presionar
en este espacio aquí les va a llevar entonces a este instrumento o material de formación. Entonces aquí podemos mirar la diferente temática, las técnicas de análisis de requisitos, la priorización, las técnicas de la lista, los diferentes requerimientos. Podemos entonces ir estudiando, y para la segunda parte el estándar IEEE 830. Entonces allí tenemos el primer material. En cuanto al segundo material, entonces el segundo material son las metodologías de desarrollo de software. Al presionar aquí, debemos ver que es metodologías de desarrollo de software. Al presionar en este botón nos lleva a una nueva pestaña y encontramos las metodologías de desarrollo de software. Entonces aquí encontramos los marcos de trabajo tradicionales con sus respectivos subcategorías como cascada. Podemos mirar ahí el RUP, y también los marcos de trabajo ágiles como la programación extrema, el desarrollo de aplicaciones RAD y Scrum. Entonces ahí encontramos la exposición sobre el material de trabajo. Entonces, una vez revisado el material de formación en su plataforma, entonces vamos a mirar algunos ejemplos de las dos evidencias. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Entonces, en pantalla tenemos un primer ejemplo. No se olviden que el documento va a ir con una portada, el nombre, el nombre del instructor, la fecha, el título, que es en este caso la evidencia, y aquí comienza con la actividad, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Entonces ahí nos hace una descripción, los elementos para tener en cuenta en el documento, los lineamientos para la entrega, los vuelve a recordar, y el desarrollo. Y ahí nos hace una lista de los requerimientos funcionales. No sé, iniciar sesión, ingresar altas de productos, administrar productos, crear productos. Por acá en la parte derecha, generar reportes, bajas por venta, generar reportes. Como pueden mirar, es bastante amplio el proyecto de formación que él está trabajando. Eliminar producto, eliminar proveedor, generar reportes altas por compra. Esos son sus requerimientos funcionales. Algunos específicos habla entonces de cómo están distribuidos. Dependiendo del usuario que acceda al sistema, debe proporcionar distintos niveles de distribución. Estos usuarios serán administrador, vendedor, dice. Entonces el sistema debe contener los siguientes datos relativos a productos: código, nombre, descripción, stock, etcétera. Y nos sigue hablando. El sistema debe permitir el ingreso de productos al local guardando los datos. Entonces eso nos trabaja como requerimientos funcionales. Continúa aquí en esta parte y nos habla adicional del el sistema deberá generar reportes de egresos de productos por fecha. El sistema deberá generar reportes de productos por vencer y contendrá datos como, entonces ahí nos habla los datos que debe tener un producto. Aquí nos hace la lista de los requerimientos no funcionales. Entonces, la aplicación no debe tardar al mostrar los resultados de una búsqueda. Debe ser fácil, atractivo para el usuario, debe ser capaz de registrar datos, debe ser rápido para el usuario, debe realizar búsquedas de manera eficiente. Entonces, estos son, en el caso de él, nos propone los requerimientos no funcionales. Las conclusiones, compañero, se le olvidó incluirlas. Aquí tenemos en pantalla entonces un segundo ejemplo. La especificación, la portada con el título, por quién lo presenta, a quién va dirigido, el instructor, el centro, la regional, el nombre de la formación, la ficha y el año. Una tabla de contenido de lo que nos habla el trabajo, la introducción, el objetivo, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, conclusión. La introducción, ahí nos dice que va a trabajar sobre el software de un almacén llamado Mundo Animal, o sea, una veterinaria, al parecer. Entonces aquí nos habla, los requerimientos funcionales son declaraciones, nos define qué son los requerimientos funcionales, los objetivos, los requerimientos funcionales. Entonces, para el cliente
registrar usuario, fichas de clientes, entre otros, ¿no? El tipo de servicio, agenda, documentos, avisos. Para el almacén, entonces los productos o los artículos, el inventario, las promociones, la contabilidad, lo que podríamos decir nosotros ya tiene muy claro como módulos. Y los requerimientos no funcionales, requisitos de desempeño, los tiempos de respuesta relacionados con formularios de manejo de información, adición, modificación, eliminación, consulta de registros, autenticación y emisión de avisos y confirmaciones por parte del usuario en forma general no deben ser superior a 2.5. Y así nos pone el tiempo. En cuanto a seguridad, entonces nos trae otro requerimiento no funcional o requerimientos. En cuanto a fiabilidad, capacidad de recuperación, nos hace una descripción, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, escalabilidad, termina con la conclusión, aquí sí nos incluye las conclusiones y finaliza este ejemplo. Tenemos un tercer ejemplo. Entonces tenemos la fase de análisis, nos habla la actividad, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, el nombre del aprendiz, el instructor debe incluir aquí, la institución, el centro, el mes de envío nos hace. Entonces nos hace una claridad de qué consiste esta actividad. Entonces ahí nos habla de lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales del software, el desarrollo, la introducción, los requisitos funcionales, nos define nuevamente los requisitos no funcionales, la lista de requisitos funcionales. Entonces él ya nos aclara también qué consiste en su sistema. El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña. El sistema enviará una alerta al administrador del sistema cuando ocurra alguno de los siguientes eventos. Entonces ahí nos describe. El vendedor de cosméticos podrá ver todos los productos que fabrica el laboratorio. El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. Y así nos enumera los requisitos, los requerimientos o requisitos funcionales. Ahí sigue la lista. Por ejemplo, dice el sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén o al área de producción. Entonces estos son una lista de requerimientos funcionales. Otro, por ejemplo, el sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Ahí también nos incluyen los requisitos no funcionales. Requerimiento de usabilidad de los usuarios, es decir, el esfuerzo que necesita hacer un usuario para aprender a usar, ingresar datos e interpretar los resultados obtenidos del software. Requerimientos de eficiencia, o sea que todo lo relacionado con el desempeño en cuanto a tiempo de respuesta, número de operaciones por segundo, etc. Y otros requerimientos de otros atributos, y ahí nos sigue hablando en cuanto a la misma disponibilidad, confiabilidad, integridad, mantenibilidad. Entonces son requerimientos no funcionales. Incluso nos habla del sistema operativo en el cual va a trabajar y algunos requerimientos que va a necesitar para el funcionamiento de este proyecto de formación que se va a llevar a un software. No se olviden la bibliografía. No incluyo las conclusiones, pero sí incluyo la bibliografía o la webgrafía. Y un último ejemplo de esta evidencia, entonces tenemos aquí un programa de formación, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, el nombre del instructor, el nombre del aprendiz, y nos habla de que va a abordar la introducción, la especificación de requerimientos funcionales, especificación de los requerimientos no funcionales, la conclusión y fuentes. La introducción, así corta y concisa, dice contar con requerimientos para poder definir el diseño. Es una actividad para tener una interacción entre el diseñador y el cliente y así tener una estrategia que se mostrará en el prototipo. Especificación de los requerimientos funcionales, muy concreto. El sistema permitirá crear tipo de usuarios como administrador. Tendrá un usuario contraseña, el sistema tendrá un módulo de cliente y etcétera, entre otros. Especificación de los requerimientos no funcionales. Entonces el sistema debe estar funcionando 24/7. Responder en menos de 5 segundos, los datos ingresados y modificados deben ser guardados o actualizados en menos de 3 segundos. Eso nos describe este trabajo. La conclusión,
muy importante, y finaliza con la bibliografía o las fuentes bibliográficas. En cuanto a la segunda evidencia, documento identificando la metodología. Entonces vamos a poner un ejemplo, 2, 3 y un cuarto. A ver. Entonces la actividad, el nombre de la actividad, la portada, el tipo de actividad a desarrollar, por quién va realizada, aquí nos realizó también la subportada. Entonces la evidencia del producto de documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. Entonces ahí nos habla de los elementos a tener en cuenta, las normas que nos especifica, el desarrollo del proyecto, el mejoramiento de los procesos de planeación de requerimientos de materia prima, gestión de inventarios, almacenamiento y marketing para el estadero paso real. Entonces este es el proyecto de formación. Entonces nos hace una aclaración del proyecto, qué es, en qué consiste. Dice que está ubicado en la ciudad de Fonseca, en área metropolitana. Nos describe allí definición del problema, el proyecto de desarrollo, la existencia del nivel, nos habla muy detallado en esa parte. La metodología de desarrollo de software, que puede considerarse como una base necesaria, entonces nos describe. Y la metodología, entonces en el desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas propuestas metodológicas, eso nos habla el compañero. Entonces él dice que seleccionó la metodología en cascada para trabajar. Entonces el desarrollo en cascada se denominó así por la posición de las fases de desarrollo en esta que parecen caer en cascada por gravedad hacia las siguientes fases. Entonces aquí está justificando por qué escogió esta metodología. Entonces ahí nos habla de en qué consiste esta metodología, en el análisis, diseño del programa, la codificación, la implementación y el mantenimiento. Nos sigue hablando de las características de por qué se desarrolla en esta metodología, algunas planificación y mejoras pensadas, algunos manejan los tiempos, la codificación prueba, cómo lo va a realizar, lo tiene muy claro, la conclusión, que es muy importante, y por qué escogió esta metodología ágil. Bueno, aquí no nos incluyó conclusiones. En un segundo ejemplo, entonces tenemos la identificación de la metodología, la portada, nombre del aprendiz, el instructor, la institución, la ficha, de qué ficha es, habla de la introducción, la identificación de la metodología de software, la definición o la justificación, la presentación del proyecto, nos dice que está trabajando en este proyecto, que es una pyme, trabaja en el desarrollo de este proyecto y nos dice qué metodología escogió Scrum. Entonces la metodología para el desarrollo de software Scrum se fundamenta y ahí nos justifica por qué escoge. Es por la transparencia, la inspección, la adaptación, el concepto, la especulación, la exploración, revisión y cierre. ¿Por qué Scrum? Nos justifica, entonces ahí él nos hace claridad por qué escoge. Por la satisfacción, por la simplicidad, por la inspección, la adaptación, trabajo en equipo, nos hablan. Y termina con las conclusiones, por qué escogió entonces esta metodología de desarrollo. No se olviden incluir la conclusión y las referencias bibliográficas. Un tercer ejemplo, entonces, para la portada, el nombre del trabajo, el programa, el instructor, la regional, el centro y la fecha. Una tabla de contenido nos dice que va a trabajar también con la metodología en cascada. Justifica esa metodología seleccionada, por qué escogió esta metodología, la contextualización del proyecto, las conclusiones, muy concreto en
justificar, pero tiene lo más importante, que es decirnos por qué escogió esa metodología y justificación. Y un último ejemplo, entonces el documento identificando la metodología, tenemos la portada, el nombre del aprendiz, el instructor, el centro, la regional y la formación, o igualmente la ficha. Tenemos la introducción, el método seleccionado, el método Scrum, seleccionó, la justificación. Antes de eso nos habla de las fases que va a trabajar, de cada uno de los sprint, y la bibliografía. Aquí no nos incluyó las conclusiones, que son un tema muy importante, ¿no?, a la hora de trabajar esta metodología. Entonces, compañeros, por ahí entonces les compartía estas evidencias. Entonces, no sé si haya preguntas, si fui claro, o hay alguna parte donde haya que hacer ampliar o aclarar sobre esta temática. Tienen la palabra, estimados aprendices. Muy claro, sí, profe, muy claro. Sí quedó claro, resolvió la mayoría de sus inquietudes, porque pues lo único que de pronto sí puede haber es que tengan ustedes definido ya su proyecto, ¿no?, su proyecto de formación. Entonces eso sí es muy importante. Espero que lo tengan ya, ¿no? Sí, instructor, una pregunta. Es que estoy viendo que aquí dentro de el de requisitos, ingeniería, pero este es ingeniería de requisitos, es el mismo, que aparece también lo que son requisitos de usuario y requisitos del sistema. Eso no. O sea, lo que se ha hecho o se va haciendo, algunos aprendices ya lo realizaron, es la agrupación, ¿no? O sea, no dejan de ser requisitos o requerimientos, ¿no? Siguen siendo requisitos, ¿no? Sino que los agrupan, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos requisitos son para usuarios, ¿no? Otros para el sistema. Por ejemplo, para el usuario, usted está en una plataforma de ventas, digamos que está en Mercado Libre, ¿no?, en una aplicación. ¿Usted qué puede hacer? Usted puede consultar todos los productos, no todos, pero usted hace una búsqueda parametrizada y obtiene una lista, ¿no? Esos son para usted como usuario, ¿no? Pero para el administrador, entonces para el administrador puede de esa plataforma, entonces para él es un requerimiento saber cuántas personas realizaron una compra en un día. Entonces el requerimiento es listar el número de pedidos por parte del usuario. Entonces ese requerimiento va para la parte del sistema. La pregunta mía era, ¿el trabajo es de manera individual o es en equipo? Lo ideal de realizar estas evidencias es en grupo, ¿no? Pero sabiendo pues las dificultades que puedan tener en cuanto a la conformación, o si lo tienen en grupo, pues hay que realizarlo, trabajan en grupo, lo desarrollan esta evidencia en grupo. Como no miro que se ha creado grupos en la plataforma, porque la plataforma permite crear grupos. Mientras no se creen esos grupos, entonces la única condición es de que cada integrante del grupo lo suba la evidencia. Es decir, si realizaron entre 4 el trabajo, entonces cada aprendiz en la portada incluirá a los 4 compañeros, pero cada uno sube como si lo hubiera realizado individualmente. Una consulta. Por ejemplo, mi proyecto es construir un sitio web de comercio electrónico. Mi pregunta es, ¿uno tiene que crear o construir un proyecto que no exista o que no se haya creado, o uno puede crear lo que desee, lo que quiera? El proyecto en sí va encaminado a finalmente desarrollar un software, ¿no? Entonces un proyecto uno lo realiza o con miras a darle solución a alguien, ¿no? Entonces una empresa, una entidad, una tienda, puede ser un parqueadero, puede ser, como tú dices, un
voy a hacer un sistema de venta para quién, sea para usted, para un familiar, para una empresa que necesita comercializar productos por internet, ¿no? O sea, una tienda virtual, según le entiendo. Entonces, la condición o a mi modo de ver es que usted, desde que lo seleccionó este proyecto, con él va a trabajar de inicio hasta el final de la formación. Por eso vamos paso a paso, ¿no? Ahorita estamos, creo que en algunas evidencias se recolectó información, ¿no? Se hizo una entrevista o a través de un cuestionario que vamos a determinar esto que estamos ahorita ya documentando, lo que el usuario o lo que el cliente quiere. Por ejemplo, te dice, voy a hacer una solución para una tienda virtual. Entonces, por ejemplo, un requerimiento podría ser, el sistema debe permitir que se registre los productos a comercializar. El sistema debe permitir la creación de usuarios o la creación por parte de cada cliente que registren en el sistema a los usuarios. El sistema debe permitir consultar los productos que están en venta. Entonces, esos son unos requerimientos que los podría identificar en su proyecto. Entonces, la única condición, como le digo, es, bueno, la empresa puede que exista o pueda que, como me dice, voy a crearlo desde cero, no hay ningún inconveniente, puede irlo trabajando de esa manera, pero sí tener claro qué es lo que va a hacer. ¿Cómo lo tiene claro qué va a hacer? Con esto que estamos haciendo ahora, identificando las necesidades y documentándolas. Instructor, tengo una pregunta para, digamos, dejar claro lo que dijo de los que quisieran trabajar en grupo. ¿Eso aplica para ambas actividades o para una de las? Sí, es complementario a la pregunta que hizo Liliana hace un momento, ¿no? Vamos a trabajar con lo ideal, ¿no? Lo ideal es, o la formación va encaminada a trabajar con el mismo proyecto para desarrollar todas las evidencias. Por ejemplo, en el primero estamos identificando las necesidades, los requerimientos, los requisitos. En el segundo estamos diciendo, para ese mismo proyecto, qué metodología vamos a adoptar o qué metodología vamos a trabajarlo cuando estemos desarrollando en la siguiente fase, en el siguiente periodo, porque mire que nosotros primero estamos analizando, documentando para pasar luego a una siguiente fase que es el diseño y luego más adelante el desarrollo. Entonces, sí, la respuesta es sí, sobre el mismo proyecto deben trabajar las evidencias. Ok, pero ambos serían en grupo, ¿pueden ser en grupo ambos? O sea, Sí, trabajarlo. claro. Ok. Eso es lo más ideal, ¿no? Que si se conforma un grupo, con él trabajen todas las evidencias, por lo menos las evidencias de la parte técnica, acá lo que es lo relacionado a la programación, el desarrollo de software, los requerimientos, el diseño, sí, es necesario trabajar en grupo, pues trabajen en grupo, solo con esa salvedad que les decía hace un momento, cada uno sube su evidencia a la plataforma. Profe, buenas noches. Qué pena Buenas molestarlo y disculpe si es una pregunta tonta la que voy a formular. Lo que pasa es que, pues, por motivos de trabajo no había podido unirme a las sesiones anteriores, entonces, pues, quiero saber si influye en algo que el proyecto que yo quiero elegir, porque, pues, como trabajo como mecánico en una empresa de hidrocarburos, pero ellos no tienen un software donde uno pueda llegar y desde la distancia documentar las fallas que tienen los equipos y darle solución, o sea, para ir ordenando toda la documentación de antemano. Entonces, pues quería saber si ese proyecto sirve a diferencia de las evidencias anteriores que hemos enviado. Yo lo hice pues con un taller de motos imaginario, por decirlo así, de venta, repuesto y cosas así por el estilo. Sí, generalmente uno, cuando no existe un software que pretende, pues entonces busca soluciones similares o parecidas. Por ejemplo, si alguien nos pide un software contable, entonces buscamos qué hay en el mercado y cómo funcionan y uno lo adapta, ¿no? Sí, pero lo ideal pues es que lo siga trabajando ya con miras en el software que ya va a desarrollar ya, y las anteriores pues ya identificó, ya comprendió en qué consiste esta metodología. Si lo piensa desarrollar para equipo de escritorio, ahí que funcione solo en ese equipo, o al contrario, que acceda desde internet, entonces eso lo va a ir identificando y lo va a ir trabajando. Entonces la respuesta es, trabájelo sobre ese proyecto,
sobre el cual ya lo tiene idealizado. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Que tengan una Muchas feliz noche. gracias. Que descansen. Buenas noches.